La gran estafa hundió a Rosario Robles Berlanga, se encuentra obviamente sola en este asunto, la han abandonado sus padrinos políticos, bueno, hasta sus abogados ya la abandonaron por una supuesta precaria situación financiera en la que se encuentra. La situación de Rosario Robles de verdad que es un asunto que llama mucho la reflexión, pensar que un día tuvo mucho poder y bueno, pasó por encima de muchos personajes relevantes de la izquierda mexicana y hoy pues está en la cárcel y no se le ve ningún futuro promisorio. Entérate de todos los pormenores. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Han sido días muy complicados para esta mujer que un día gozó de las mieles del poder, que se rodeó, que se codió incluso con la cúpula priista, que estuvo al frente de la presidencia de la República con el priista Enrique Peña Nieto. A Rosario Robles Berlanga las cosas le han salido terriblemente mal y hay quienes creen que está prácticamente siendo el archivo expiatorio, está pagando todas las culpas del gobierno de Enrique Peña Nieto, toda la corrupción ha sido endosada a esta mujer, a esta persona que está presa, está en prisión, Rosario Robles, esta mujer que gozó en algún momento determinado de mucho prestigio a nivel nacional e internacional en América Latina, principalmente por ser un ícono, una mujer que comenzaba a destacar con una ideología de izquierda. Hay que recordar que fue dirigente nacional del PRD, jefa de gobierno del Distrito Federal y bueno, se le auguraba una carrera política extraordinaria, siempre siendo congruente con esa ideología de izquierda. Sin embargo, pues el poder la corrompió. No hay otra forma de cómo entender esto. Si hubo un afán de venganza política, si la movió el interés únicamente de desquite o si finalmente cayó en la codicia, la avaricia y ya no le importaron los ideales o finalmente ella misma se decepcionó. Quién sabe qué pasó en la vida de Rosario Robles Berlanga. El punto es que terminó acabando al PRI, a este partido político del que mucho se ha hablado, que fue el principal partido político de haber armado todo este sistema de corrupción en México y que está combatiendo Andrés Manuel López Obrador con la llamada Cuarta Transformación. Rosario Robles traía un pleito personal, ideológico, político con Andrés Manuel López Obrador, con Dolores Padierna, con René Bejarano y bueno, esta pobre mujer que ahora pues se quiere pasar ahora sí que como una víctima más de una vendetta política, lo cual está muy lejos de ser pues esto que Rosario Robles ha querido mandar al colectivo, a la conciencia popular mexicana, pero que no le ha funcionado esta estrategia. Se encuentra ahora sola, sus padrinos políticos, Enrique Peña Nieto, no meten las manos al fuego por Rosario Robles. La gran estafa finalmente terminó estafando a la propia Rosario Robles y está en prisión. Vayamos a estos datos que están muy interesantes de lo que ha pasado con Rosario Robles en las últimas horas y también lo que ha padecido en estos últimos días esta pobre mujer que tendrá que enfrentar a la justicia pues en un escenario que ella misma pensó que no se podía dar. 24 horas de horror para Rosario Robles es lo que destaca el Universal y llama mucho la atención en este espacio de reserva, bajo reserva, que luego dan datos interesantes aquí. Dice, las últimas horas han sido con toda seguridad uno de los peores días en la vida de Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol, ex titular de Sedatu, y presa en la cárcel de Santa Marta, Catitla, acusada de desviar recursos públicos.
Nos comentan que le cayó como balde de agua fría enterarse que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, este hombre que vaya, que se está aventando unos paquetes y está tomando muy en serio el papel que le encomendó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el tema de la corrupción, que en gran medida pues también de eso depende la llamada cuarta transformación, que la corrupción en México se combata y se termine. Bueno, decía Santiago Nieto, anunció que la dependencia a su cargo prepara 2 denuncias más en contra de la extitular de Sedatu por el caso de la estafa maestra y para colmo, 24 horas después, los 2 despachos de abogados que la defendían decidieron decirle adiós debido a que de plano no tiene cómo pagarles por su servicio, algo verdaderamente irónico, sorprendente. Ahora sí que dando el beneficio de la duda, como dice Andrés Manuel López Obrador, que no tiene dinero esta pobre mujer, pues ahora sí que es un chivo expiatorio. Prácticamente la utilizaron todos esos allegados de Enrique Peña Nieto. Si de verdad no tiene dinero como quiere hacer parecer, entonces la pobre mujer pues está en la cárcel, mientras otros se enriquecieron y están gozando de la vida. Enrique Peña Nieto, quien haya salido con esta novia que trae, que luego dicen que a lo mejor es pura pantalla, no nos consta, no sabemos, se dicen muchas cosas, pero que muchos de ellos allegados, a reserva de Emilio Lozoya, otro hombre, pobre hombre que anda huyendo de la justicia, prófugo de la justicia por el escandaloso desvío de recursos en Pemex, pero la pobre Rosario Robles no tiene según para pagarle ya a sus abogados. Dice que decidieron decirle adiós debido a que de plano no tiene cómo pagarles sus servicios, dado que a su vez le congelaron sus cuentas. Total, que doña Rosario ha recibido una cascada de malas noticias desde que el martes 13 de agosto fue vinculada a proceso y metida en el reclusorio. Vaya, y la pregunta interesante y lo que falta, pero mire, tenemos más de este asunto. Vayamos a descubrir todo lo que se ha estado dando en torno a esta pobre mujer, Rosario Robles, y de verdad que llama mucho la atención. Renuncia de abogados no afectará el caso, dice hermano de Rosario Robles. De Rosario Robles tiene que salir su hermano a defenderla porque ya no hay políticos que quieran meter la mano por la pobre Chayo Robles. Francisco Robles Berlanga acudió a Santa Marta, Catitla, para visitar a su hermana y refrendó que tiene confianza en su pronta liberación. Pues aquí está, con su clásico vestido blanco. Rosario Robles había pensado que iba a tener pues buena suerte, iba a ir vestida de blanco. Ahí va su equipo de abogados todavía. Francisco Robles no quiso pronunciarse sobre la presunta crisis económica por la que atraviesa su hermana, pues no es creíble, la verdad no es creíble. Así que Francisco Robles declaró que el cambio de defensores legales en el caso de su hermana no afectará el rumbo de este y confió en que próximamente salga libre. Ahora, se dice que Rosario Robles no estaba ya conforme con sus abogados y que todo le salía mal y que por eso los despidió. En primero, yo creo que mi hermana es inocente y en segundo, creo que una vez que cambiamos el modelo penal, nos vamos a tener al debido proceso y se respetará la presunción de inocencia. Bueno, se informó que Rosario Robles estaba un poco mal de salud y desesperada por el encierro. Eso todavía alcanzó a decir uno de sus abogados. Pues no es para menos estar en prisión después de gozar las mieles del poder, darse la gran vida con el dinero del pueblo. Pues claro que no la va a pasar bien ahora allá en prisión, pero pues está bien dicho. El que obra mal, mal le va a su tiempo. Hay quienes creen que van a salir siempre limpios, pero no, todo sale a la luz pública y de una u otra manera muchos tienen que pagar. Sobre la separación de su hermana y sus abogados, Francisco Robles se abstuvo de proporcionar información y se limitó a decir que esto no ocurrió por algunas circunstancias que tienen que ver con otras situaciones más allá de lo jurídico. Es decir, que lo quieren circunscribir, obviamente, al tema del asunto económico. Cuestionado sobre la presunta crisis económica que estaría atravesando Rosario Robles, motivo por el cual se quedó sin abogados, se reservó a hablar y dijo que Julio Hernández, ex defensor de su hermana, los está apoyando a realizar la transición de abogados. Bueno, eso es lo que se dio a conocer. Y bueno, hay otro dato también interesante que dio a conocer el Sol de México. La estafa maestra arrastra, dice, a
a Rosario Robles y otros exfuncionarios. Claro, ¿por qué? Porque pues se dio a conocer que se va a investigar, si es posible, hasta al propio expresidente de México, Enrique Peña Nieto, porque hay que recordar que pues se ha insistido mucho que nada se puede hacer en el gobierno de la República si el presidente pues no está enterado, no se mueve ni un solo dedo, y más en el sistema, en la educación, en toda esta tradición que tienen los priistas en cuanto a la forma de la praxis política, la forma de ejercicio del poder, del ejercicio en el gobierno de la República. Así que pues también está ahora sí que en el banquillo de los acusados el propio exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y llama mucho la atención pues que desde el fíjese, está muy interesante, desde hace 5 días lo que ha estado ocurriendo en este caso, eventos claves. Primero, la extitular de la Sedesol espera la decisión sobre la suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias. Ella no puede echar mano de eso. Hace un día, Rosario Robles sin abogados por su precaria situación económica. Hace 2 días, Hacienda lista 2 denuncias más contra Rosario Robles. Hace 4 días, juez desliga a Meade del caso de la estafa maestra, así que se queda sola Rosario Robles con todo este asunto. Hace 5 días impugna Rosario Robles fallo del juez para congelar cuentas. Y bueno, detención de Rosario Robles y Carlos Ahumada parece venganza, es lo que quiso aparentar obviamente el Partido Acción Nacional, que aprovecha todo para lanzarle pestes, lanzarle pues grilla política a Andrés Manuel López Obrador. El asunto es que la pobre Rosario Robles la ha pasado mal, y como bien se da a conocer y muchos lo han comentado, y lo que falta. Así las cosas. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.